Dos. Hola, muy buenos días. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido que Alcaldes de México realiza por municipios y estados para conocer en voz de gobernadores y presidentes municipales la realidad que se vive en cada una de las regiones de nuestro país. Es lunes 22 de junio, estamos en la cuarta semana de lo que las autoridades sanitarias federales han llamado la nueva normalidad. Y pues las cifras oficiales refieren que el COVID-19 sigue ganando terreno en el país. Al día de ayer, las cifras oficiales reportaron 180,545 casos acumulados de contagio en México, 21,825 lamentables defunciones. Esto representa 1,044 más que el día previo. De hecho, es una de las cifras más altas reportadas para un solo día. Y 15 estados del país están en semáforo rojo, 17 están en semáforo naranja. Hubo cambios esta semana en el color de semáforo para los estados. Tabasco, que estaba en color naranja, pasó a color rojo, y los estados de Colima e Hidalgo salieron de color rojo y pasaron al color naranja. Uno de estos estados que está en color naranja es precisamente Jalisco. Y hoy conversaremos con su gobernador, Enrique Alfaro Ramírez. Bienvenido a este espacio, gobernador de Jalisco. Gracias por acompañarnos. Contrario, Norma, gracias por el espacio y mi reconocimiento siempre a Alcaldes de México, con quien tenemos desde hace muchos años una relación de trabajo y cooperación muy sólida. Mucho gusto saludarlos. Gracias amigos del público por estar aquí. Les recuerdo, usen el hashtag COVIDAlcaldesMX, únanse a la conversación y hagan sus preguntas a nuestro invitado de hoy. Y solamente breves cifras, unas cuantas cifras para contextualizar lo que ocurre en Jalisco y el lugar que en este momento ocupa a nivel nacional dentro del concierto de los estados. Ocupa el lugar 9 en número de contagios acumulados con 5,090 casos. Ocupa el lugar 14º en el país en tasa de defunciones, con una tasa de 5.2 por cada 100,000 habitantes, que de hecho es una de las más bajas, ya nos platicarás, Enrique. Y se han confirmado casos de contagio en 92 de sus 125 municipios. Gobernador Alfaro, a lo largo de estas conversaciones con autoridades locales, hemos visto que cada estado y cada municipio pues ha tenido que tomar las decisiones que considera pertinentes, convenientes para sus poblaciones. Y Jalisco, por supuesto, no ha sido la excepción. ¿Cómo resumirías los momentos fundamentales, los momentos clave que ha vivido Jalisco en este proceso de emergencia sanitaria y las decisiones clave que tu gobierno ha debido implementar ante el COVID-19? Adelante, gobernador. Bueno, la verdad es que han sido meses muy complejos, igual que para todo el país. Jalisco tomó la decisión de implementar su propia estrategia, que anticipó decisiones a las que tomaba el gobierno federal. Como recordarás, Norma, en Jalisco suspendimos las clases antes de iniciar la suspensión a nivel nacional. Establecimos los controles sanitarios en aeropuertos, puertos y centrales camioneras también antes de que eso sucediera en México. Suspendimos eventos masivos. Les platico siempre la anécdota de que nos tocó el sábado que suspendimos por primera vez un partido de las Chivas que jugaba de local. Ese mismo sábado fue cuando se dio el concierto masivo en la Ciudad de México, que todos recordarán y que fue tan criticado. En fin, Jalisco tomó su propia ruta. En algunos momentos pareció que fuera esta decisión en el ánimo de confrontarnos con el gobierno federal. La realidad es que no, lo que queríamos era simplemente tomar en cuenta la opinión de los científicos, de los investigadores de la Universidad de Guadalajara, que nos explicaron por qué había que arrancar con estas medidas, incluso antes de que hubiera el primer caso en Jalisco detectado. Entonces tomamos primero una ruta de prevención muy sólida que nos permitió enfrentar los primeros meses de la pandemia con mucho éxito. Yo te diría que no podemos perder de perspectiva que estamos hablando de un estado que tiene a la segunda ciudad más grande del país,
que tiene al aeropuerto 3 y al aeropuerto 5 en importancia a nivel nacional, que tiene además un puerto internacional en Vallarta, en Puerto Vallarta, un estado con una serie de condiciones que lo hacían altamente vulnerable al virus, y por eso esta decisión nos permitió sobre todo prepararnos mejor, es decir, al tomar estas medidas de prevención, bajamos el ritmo de contagios, salvamos muchísimas vidas. Jalisco preparó mejor su infraestructura hospitalaria, que hoy está, por ejemplo, solamente ocupado el 25% de nuestra capacidad hospitalaria, lo cual es una cifra que da margen de maniobra y una cifra que nos parece habla del éxito de la programación en términos... Y que es uno de los indicadores que mantienen al Estado en semáforo naranja, ¿verdad? Es el indicador más importante según los criterios del gobierno federal y es sin duda una de las acciones que sí están en la cancha del gobierno. Es decir, el gobierno dentro de una emergencia sanitaria de esta naturaleza tiene ciertos márgenes de maniobra y hay otra parte que depende estrictamente del comportamiento de los ciudadanos. Pero en la parte que le toca al gobierno, creo que Jalisco tomó las decisiones a tiempo, preparó bien su infraestructura hospitalaria, y yo te podría decir que teniendo más o menos la misma población, prácticamente la misma población que la Ciudad de México, y aunque las comparaciones son difíciles y no es con ánimo de decir que uno está bien y otro está mal, y menos cuando se va a hablar o cuando yo quiero simplemente dar el indicador del tema de la tasa de mortalidad, yo lo que te podría decir es que en nuestro estado tenemos 11 veces menos muertes que en la Ciudad de México. Y esto, al final de cuentas, no deja de ser un referente de que las decisiones que acá se tomaron nos permitieron primero convencer a los ciudadanos de la importancia de asumir cada quien su compromiso. Logramos bajar de manera muy importante, al haber hecho obligatorias las medidas de aislamiento social, que eso fue otro tema debatido. Es esta discusión de estableces normas y luego dices, bueno, no importa si las cumples o no las cumples. No, nosotros dijimos, estas son las reglas y tenemos que cumplirlas todos. Y esa decisión y esa ruta que tomamos, pues nos permite hoy estar en esta realidad. No solamente es un asunto del semáforo naranja nacional, sino que los indicadores con los cuales Jalisco está tomando decisiones, nuestro propio semáforo, nos dice que aunque estamos en un momento de aceleración del número de contagios, mantenemos márgenes de maniobra, que es a su vez lo que nos ha permitido ir empezando con los primeros pasos de la reactivación gradual de nuestra economía. Y justo en estos primeros pasos de la reactivación gradual de la economía, pues desde la semana pasada está en marcha esto que has llamado, o que el gobierno de Jalisco ha llamado, la responsabilidad individual. ¿En qué consiste esta etapa de la reactivación? Porque además hoy estamos en un momento, como ya lo decías, donde pues México está en riesgo por donde se le vea. Por un lado, una curva de contagios que está en aumento, pero por otro lado también la necesidad creciente de reabrir actividades. Entonces, platícanos ahí, Jalisco, el momento en el que se encuentra. Bueno, primero decir que no hay una evidencia contundente a nivel internacional de cuándo es el momento de iniciar la reapertura de una economía, porque países que lo han hecho en un momento en el que parecía que ya iban a la baja han tenido repuntes también. Lo que nosotros decidimos es implementar una estrategia partiendo del principio de que vamos a tener que aprender a convivir con el riesgo, que no podemos mantener más tiempo cerrada nuestra economía y que Jalisco había hecho las cosas lo suficientemente bien como para poder establecer una ruta de reapertura gradual que bajara al mínimo posible los niveles de riesgo. ¿Qué significa esto, Norma, en concreto? Bueno, que había que establecer con mucha precisión el nivel de impacto en términos de movilidad que iba a tener la reapertura de la economía. En otras palabras, si nosotros logramos mantener los niveles de movilidad por debajo, ese fue el límite que nosotros establecimos, del 70% respecto a la normalidad, estaríamos con algún margen de maniobra para evitar o bajar, de cierta forma, el riesgo de contagios. Eso se ha logrado hasta hoy. El corte del día domingo, el semáforo que presentamos cada semana local, el semáforo de Jalisco, establece que nuestra movilidad sigue en el 69% respecto a condiciones de normalidad. En mucho esto es el colchón que ganamos con el no haber regresado a clases. También en la segunda etapa fuimos el primer estado que dijo, aquí el ciclo escolar se va a terminar a distancia, no hay regreso de cierre de ciclo. Luego el país siguió ese mismo camino, pero estas decisiones, que pueden parecer menores, son las que nos permitieron tomar decisiones tomar algunas definiciones estratégicas que nos permitieron iniciar la reactivación de nuestra economía. Yo te diría hoy que nuestra economía está también
más o menos activada al 72-73% de los empleos que tenemos en Jalisco. Es decir, vamos avanzando y vamos avanzando bien. Como tú sabes y como quienes nos escuchan deben de saber, los contagios que vivimos o que vamos a tener el día de hoy no se generaron hoy, se generaron hace 15 días. Ese es el ciclo de contagios en general en el mundo, y lo que hoy estamos haciendo es, con el semáforo que ayer presentamos en Jalisco, estamos evaluando la primera semana de la reactivación económica. Es decir, la evaluación de los días del 15 de junio al 20 de junio, en realidad lo que está midiendo son los efectos de las medidas que tomamos del 1 de junio al 5 de junio. Y lo que te puedo decir es que en términos generales los resultados son positivos. Es decir, la gente ha hecho su trabajo, las empresas están haciendo su parte, están cumpliendo sus protocolos, logramos reducir un poco el ritmo de casos activos que venía creciendo producto de la relajación de las medidas de aislamiento social que se dieron durante los últimos 15 días de mayo, y que lo reconocimos y dijimos, en este momento, en ese tiempo, aflojamos el ritmo en Jalisco, y hoy estamos recomponiendo esa realidad, y creo que fueron números que nos permiten decir que el primer paso se dio bien y que hay que ir paso por paso con mucha cautela, pero creo que vamos en la ruta correcta. Y vigilando, como ya decías, el comportamiento de los contagios en las semanas siguientes. Quiere decir esto que si fuera necesario volver a pasos previos en el Estado, cerrar algunas actividades o tomar decisiones en consecuencia, ¿está dispuesto el gobierno de Jalisco a hacerlo? Totalmente, o sea, eso es uno de los principios básicos. La estrategia tiene que tener capacidad de adaptación a las circunstancias, es decir, no hay fórmulas mágicas ni fórmulas infalibles. Los países más desarrollados del mundo han tomado decisiones que luego han tenido que ajustar en el camino. Entonces entendemos nosotros que puede haber necesidad de volver a parar o incluso retroceder en la ruta que tenemos, pero por eso tomamos una segunda decisión, aparte de concentrarnos en el diseño de la estrategia, en el tema del impacto a la movilidad, que ya te lo expliqué hace un momento. La segunda gran decisión, contrario a lo que estamos escuchando desafortunadamente a nivel nacional, fue que en Jalisco decidimos hacer más pruebas. Tomamos la decisión de implementar el modelo de pruebas rápidas con el diseño de un algoritmo especial para poder hacer un esquema de complementariedad de las pruebas PCR con las pruebas rápidas, de las pruebas inmunológicas. Y en ese sentido, tenemos hoy una mayor capacidad de muestreo. Las empresas están levantando sus propias muestras también, las que son de más de 100 trabajadores están ayudándonos con ese muestreo. Y por eso Jalisco tiene su propio semáforo. No es ánimo de pleito con la federación. De hecho, hoy, después de una lucha muy larga de decir que era absurdo que pusieran al país todo en rojo como si fuera la misma realidad de Jalisco que la de la Ciudad de México, que evidentemente no lo es, hoy Jalisco logró, junto con otros estados, que el gobierno federal rectificara este tema, que pudiera ser un esquema de ponderadores y de indicadores mucho más objetivos. Y hoy lo que establece el semáforo nacional en términos de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer es prácticamente lo mismo que tiene Jalisco ya en su semáforo local, pero con una diferencia importante, Norma, que eso es muy importante que se sepa. Jalisco, para su semáforo local, está tomando los datos de Radar Jalisco, que es el modelo de vigilancia y seguimiento epidemiológico que desarrollamos en nuestro estado y que es totalmente lo opuesto al modelo Centinela, que es un modelo pasivo y aleatorio. Nosotros aquí desarrollamos un modelo activo y de búsqueda epidemiológica, es decir, no esperamos que lleguen los pacientes graves para hacerles la prueba. Estamos muestreando de manera muy importante, porque esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no es un invento del gobernador. Estamos simplemente atendiendo las recomendaciones de los organismos internacionales y de los científicos para tener mayor capacidad de prueba y poder convertirnos, yo espero que hacia finales de este mes, principios de julio, en el estado en que podamos tener la tasa de aplicación de pruebas por cada 100,000 habitantes más alta de México. Estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido. Por supuesto que cuesta dinero. Estamos afinando nuestro algoritmo para que nuestro muestreo sea todavía mucho más efectivo. Pero en ese sentido, las decisiones que nosotros vamos a tomar será a partir de estos datos, porque al final en Jalisco estamos cuidando vidas, no cuidando la estadística. Y ahí, Enrique Alfaro, un cuestionamiento también por parte, bueno, no fue cuestionamiento, sino una precisión por parte del doctor López-Gatell, fue en relación a la efectividad de estas pruebas serológicas y PCR que se aplican, donde decía que alrededor del 50% arrojan resultados erróneos. Ayúdanos a entender esta parte. Pues más bien yo le pediría a López-Gatell que nos ayudara a entender por qué México se convirtió en el único país que desacreditó y descalificó la función que tienen estas pruebas inmunológicas.
no estamos planteando que sustituyan a las pruebas PCR, estamos planteando que es un modelo de muestreo complementario que permite tomar decisiones. Por ejemplo, hicimos un ejercicio con estas pruebas para poder identificar niveles de inmunidad que nos arrojaron, entre otras cosas. Te doy este dato porque es interesante a lo mejor para otros municipios y otros estados turísticos sobre todo. Nos dio como dato que Puerto Vallarta había desarrollado el nivel de inmunidad más alto de todas las regiones sanitarias de Jalisco. Esta simple decisión, que se pudo hacer gracias a las pruebas rápidas, nos permitió también tomar la decisión de dar los primeros pasos de la reapertura, por ejemplo, de playas y de la actividad turística en Puerto Vallarta. Ese son el tipo de cosas que no entendemos por qué el gobierno federal bloqueó, porque al final de cuentas son pruebas avaladas por la FDA, por autoridades internacionales, y me parece que esa es una de las cosas que representan, desde mi punto de vista, una equivocación de fondo, una equivocación muy dura en la política de salud que siguió México en medio de la pandemia. Yo sí creo que actuar a ciegas eleva el margen de error. Y en México, desafortunadamente, no se han hecho el número de pruebas necesarias para poder saber realmente en dónde estamos parados y estamos pagando las consecuencias de esta realidad. Yo ya decidí, Norma, no estar en debates con el subsecretario López-Gatell. Incluso en la última teleconferencia le reconocí que los indicadores que se habían ajustado para el semáforo nacional eran una muestra cuando menos de voluntad política para aceptar las cosas que ellos no han hecho bien. Cuando presentaron este semáforo totalmente en rojo, pues nosotros les dijimos, pues allá ustedes, ese es su semáforo, nosotros no lo vamos a apelar porque no refleja la realidad de los estados. Ha habido voluntad y se reconoce. Así como hemos criticado cosas, también sabemos reconocer cuando se corrige el rumbo y se toma una decisión acertada. Pero este caso de las pruebas, yo creo que es uno de los errores más terribles, más costosos y más lamentables de la política de salud que ha seguido el país en medio de la pandemia. Y lo que yo te diría es, en el caso de las pruebas CELEX, que son las que estamos aplicando en Jalisco, el dato actualizado es que su nivel de sensibilidad es del 93% y su nivel de especificidad es del 96%. Entonces, así como decir que no sirven, pues yo creo que habría que irse con cuidado. Nosotros nos están funcionando bien y han dado un muy buen resultado. Por lo pronto, en Jalisco, esta semana continúa esta jornada de responsabilidad individual. Sí, y me faltó aclarar, perdón, te interrumpí otra vez, pero me preguntabas en qué consiste. Es un principio muy sencillo. El gobierno no puede estar vigilando todo. Tuvimos una etapa de aplicación de criterios de obligatoriedad de las medidas de aislamiento social que terminaron a partir del 1 de junio. A partir de ese momento, lo que decimos es, el gobierno establece las bases generales sobre las cuales podemos construir protocolos específicos para iniciar la reactivación gradual de la economía y tiene cada quien que asumir la responsabilidad de implementarlos. Es un poco el llamado a cuidémonos entre todos. El gobierno, si detecta una irregularidad, por supuesto que la va a sancionar. Si alguien no cumple los protocolos, va a tener que enfrentar las consecuencias de sus actos, pero sobre todo tenemos que hacer un llamado para que la gente haga su parte y para que cada uno nos hagamos responsables del pedacito de responsabilidad que nos toca. Lo que nos decías hace un momento es que esta primera semana, la semana pasada, que fue cuando inició esta fase llamada responsabilidad individual, tuvo buenos resultados. ¿En qué consistieron esos resultados? ¿Por qué continúa esta semana y qué se prevé para la semana entrante? Sí, en realidad lo que estamos evaluando son los 5 indicadores que te mencionaba, tiene el semáforo local. El primero es el de movilidad, que se encuentra todavía afortunadamente abajo del límite que establecimos para el semáforo en verde. Estamos en 69%, en el límite, pero todavía afortunadamente en verde. El límite es de 70% de la movilidad. El segundo indicador, que es el de capacidad de nuestro sistema hospitalario, se mantiene en 26%, es decir, estamos en una cuarta parte de la capacidad de nuestro plan de reconversión hospitalaria. El límite en verde es 40%, que tendríamos no necesariamente que parar, pero sí que poner atención en la necesidad a lo mejor de desdoblar una siguiente etapa del plan de reconversión hospitalaria. Hoy por lo pronto estamos bastante bien en ese sentido, y los otros 3 indicadores son casos activos, que es el único indicador que tenemos en rojo, pero afortunadamente esta semana tuvo una tendencia ligera, pero a la baja. Ya es, digamos, un elemento que nos hace pensar que la gente está haciendo mejor las cosas de lo que lo hicimos en la última quincena del mes de mayo. El siguiente indicador en el tema de ritmo de contagios tiene que ver con la tasa de positividad, que seguimos en verde, seguimos todavía por debajo
del 35%, que es el límite en verde, andamos en 20, ¿qué? 27%, y la tasa de mortalidad, que como tú señalas, somos una de las tasas de mortalidad más bajas del país. Tenemos estamos en el tercer lugar, no, perdón, en el sexto lugar, en la tasa de, a ver, déjame correr, sexto o séptimo lugar, en la tasa de mortalidad, muy por debajo de la media nacional, y en ese sentido vamos también todavía en verde. Ok, ahora, lo que mencionabas hace un minuto es la decisión de las escuelas de mantener pues a las escuelas en paro ha sido fundamental para controlar el nivel de movilidad y por lo tanto el nivel de contagios. Esto evidentemente va a seguir, más allá incluso de los giros que se reincorporan a la actividad pues normal dentro de esta emergencia. El permanecer en casa por parte de las escuelas se prevé como una medida todavía de largo aliento, todavía de... No lo sé muy bien, Norma. Te voy a decir lo que acordamos los gobernadores que nos estamos reuniendo de la región noreste pacífico, el corredor noreste pacífico, el pasado viernes en la ciudad de Monterrey. Acordamos que vamos a establecer una mesa de análisis y la construcción de un modelo de protocolos específicos para platicarlo con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República, porque nosotros creo que debemos de entender que en este momento no hay elementos suficientes para poder definir si hay condiciones para regresar en agosto a clases. Esa es la realidad. Porque imagínate si ese colchón de no estar en clases es el que nos da un menor nivel de riesgo, pues creo que hoy la prioridad para el país, además de cuidar la salud y la vida de todos, pues es reactivar la economía. Vamos a tener que actuar en función de la definición de prioridades. Yo diría, no hay condiciones para saber todavía si se puede o no regresar a clases, pero es uno de los temas que ya vamos a empezar a abordar con mucho más cuidado y con más método en la reunión de gobernadores para poder poner una propuesta sobre la mesa del gobierno federal en los próximos días. Y el otro tema que mencionabas, evidentemente, además de la salud, pues es la recuperación de los empleos y la pérdida de los empleos. Decías que hoy alrededor de 72% de los empleos que se tenían en Jalisco antes de esta emergencia, hoy ya están en reactivación. ¿Qué programas de inversión estaría pensando el gobierno de Jalisco, tanto de inversión directa como de incentivos de otro tipo, para que pues en el momento en que se dé la reactivación total se recupere al menos el nivel de empleo que se tenía antes de la emergencia? Sí, nosotros hay que recordar, Norma, que durante el primer trimestre del año nos habíamos consolidado como el estado que más empleos formales había generado en todo el país. Durante estos meses, incluso por encima de la Ciudad de México y de Nuevo León, habíamos logrado un nivel de crecimiento muy, muy importante que al final de cuentas nos dio cierta solidez adicional para enfrentar la emergencia sanitaria. En realidad, lo que estimamos que ha perdido Jalisco de enero a la fecha es alrededor del 2.4% de nuestros empleos, contrario a lo que es la media nacional que está, si mal no recuerdo, en 4.1%, es decir, la mitad de los empleos que se ha perdido como promedio nacional. Entonces, eso sin embargo puede sonar menor el 2.6%, pero es una cantidad de empleos enorme. Estamos pensando que podemos andar ya sobre los 70,000 empleos perdidos y eso nos obliga a afinar la ruta de la estrategia de reactivación económica, que afortunadamente en Jalisco le hemos podido construir de la mano de todas las organizaciones empresariales, de los sindicatos de Jalisco, de las universidades del Estado. Hemos podido construir los acuerdos que nos permiten que cada una de las decisiones que hemos tomado, desde el reordenamiento de las finanzas públicas estatales, que es un elemento central para la reactivación económica, simplemente para más o menos tener una dimensión, el impacto en las finanzas estatales de la emergencia sanitaria representó un desajuste de 5,600 millones de pesos para Jalisco, de recursos que no teníamos programado para eso, que tuvimos que destinar para los temas de la emergencia. Ya pudimos ajustar algunas cosas, se tomó una línea de financiamiento también, que ha sido tema de debate, si los estados tienen que tomar esa ruta o no. Pues la verdad es que yo sigo creyendo que mientras lo hagas con claridad, con transparencia, sin afectar tu calificación crediticia, el financiamiento es una herramienta importante para la reactivación económica. Jalisco, de hecho, después de haber tomado esta línea de crédito que se aprobó por el Congreso hace algunas semanas, pudo incluso mejorar su calificación crediticia
y tener hoy una calificación AA cuando al inicio del año teníamos AA menos. Entonces, en ese sentido, se han tomado las decisiones primero para ordenar las finanzas estatales y que el recurso, o más bien que la inversión pública pueda ser uno de los factores centrales de la estrategia de reactivación. Simplemente en el sector de la construcción estamos hablando que con lo que estamos haciendo vamos a poder inyectarle a la economía alrededor de 8,600 millones de pesos directos al sector de la construcción. Adicionalmente, estamos por presentar el día jueves, Norma, una serie de medidas para apoyar a micro y pequeñas empresas, un paquete de apoyo, no de financiamiento, porque creemos que en este momento las pequeñas y microempresas pues no están buscando quién les preste, lo que están pensando es si van a poder seguir o no. Entonces tenemos que hacer una bolsa de recursos para que puedan ser usados como fondo, a fondo perdido, perdón, como un mecanismo de a fondo perdido, para que las micro y pequeñas empresas puedan recuperar capital de trabajo y puedan reabrir sus puertas. Tenemos también todo un esquema para poder involucrar a lo que hemos denominado empresas tractoras, para poder generar una cadena de proveeduría que se reactive de manera acelerada. Tenemos un plan completo que ya aprobamos y que ya presentamos y que va a iniciar su operación, yo estimo, de manera más acelerada en las siguientes 2 semanas. Pero ya el proceso de reactivación en Jalisco inició con la apertura gradual de nuestra economía y vamos dando los primeros pasos. Yo sé que no va a ser fácil, que va a ser un camino muy difícil, pero también creo que en nuestro estado hay las bases y las condiciones suficientes para levantar la cabeza y convertirnos en uno de los motores de la reactivación económica de todo el país. Hay sectores muy específicos que tienen ya toda nuestra atención, el tema de la industria electrónica y de la industria de la innovación, la agroindustria, que es uno de los pilares de la economía jalisciense. En fin, tenemos claro en dónde le vamos a meter más ganas, en dónde vamos a poder apretar, en dónde vamos a encontrar la posibilidad de impulsar medidas de reactivación más potentes. Entonces, Jalisco tiene una idea clara, estamos ya metidos en ellos. Ojalá, pues confío, toco madera, que la evolución de la pandemia, la evolución del virus, nos permita seguir con este ritmo de trabajo. Y pues en estas partes que comentas como los factores que el gobierno puede controlar, que dependen del gobierno y donde se ubican justamente estos programas, estas decisiones de reactivación, mencionabas 8,600 millones de pesos que estarían destinándose a proyectos de construcción. Evidentemente, para el tamaño del reto que se viene encima en materia de reactivación económica puede parecer mucho o puede parecer poco, dependiendo cómo se vea. Que están considerando alianzas también con el sector privado, cómo incentivar la inversión privada que coadyuve a este proceso de reactivación de manera efectiva y en el menor plazo posible una vez que esto se inicie. Sí, en realidad, como bien dices, es difícil a veces establecer los parámetros de qué significa, por ejemplo, 8,000 millones de pesos. A ver, para dimensionar más o menos lo que estamos hablando, en números generales, lo que nosotros consideramos que puede inyectarle a la economía el sector público es alrededor de 10,000 millones de pesos, más o menos números redondos. Y lo que necesitamos para estabilizar nuestra economía es una inyección de 60,000 millones de pesos, es decir, nos faltan 50,000. Le vamos a meter 10,000, faltan 50,000. Yo sí creo que el sector privado se va a comprometer a hacerlo, porque también creo que los empresarios de Jalisco y los empresarios del país en general y extranjeros ven en nuestro estado una tierra con estabilidad política, con reglas claras, con condiciones para poder invertir. En Jalisco estamos aliados con la iniciativa privada, no enfrentados a ellos. Al contrario, creo que este es el momento en el que tenemos que mandar mensajes de voluntad, de suma de esfuerzos para caminar en un solo sentido, y esa es una de las solidez, es uno de los elementos que le da más solidez a la estrategia de reactivación económica en nuestro estado. Sin el sector privado no se puede. El gobierno puede hacer una parte, pero es una parte menor, diría yo, comparada a lo que tiene que realizar la iniciativa privada en un ejercicio de confianza, de voluntad y de compromiso con Jalisco y con el país. Yo creo que eso va a suceder, confío en que así sea y pues estamos a prueba todos. Y para que estos objetivos primero de control de la pandemia y después reactivación de la economía ocurran en Jalisco, pues este factor unidad tiene que operar no solamente hacia el nivel siguiente de gobierno, que es la federación, sino al nivel previo, que es el de los municipios.
¿Qué es lo que el gobierno estatal espera de sus municipios? ¿Cómo se está coordinando con ellos? Y bueno, ¿cuál es la labor y la responsabilidad de los municipios para que estos objetivos estatales se cumplan? Bueno, sobre la relación con los municipios, yo te diría primero es de confianza absoluta. Más allá de colores y de partidos, hemos visto una respuesta muy seria y sobre todo muy responsable de las autoridades locales, particularmente en las tareas de inspección y de vigilancia de las medidas sanitarias que hemos implementado. Ha habido un compromiso irrestricto de las presidentas y presidentes municipales. En segundo lugar, mucho de la reactivación económica va a operarse por los municipios. Es mucho más efectivo que el Estado envíe recursos, por ejemplo, para el desarrollo de programas como el que vamos a hacer de empedrados en los municipios del interior de Jalisco, para que se contrata mano de obra local, para que se puedan generar círculos virtuosos que hagan rendir más el recurso, para que no solamente se puedan hacer obras de infraestructura, sino para que pueda convertirse eso en un proceso de generación de empleos y de oportunidades para la gente en los municipios. Con los presidentes municipales vamos a aterrizar todo este plan de inversión en infraestructura y confiamos además en que ellos serán un factor también importante para con cuestiones desde mejoras regulatorias hasta incentivos que se puedan dar desde el nivel local, seguir alentando la inversión productiva en Jalisco. Creemos que ahí hay un potencial de fortalecimiento para la política de reactivación que se puede dar desde el ámbito de los gobiernos municipales. Entonces, con ellos hay una muy buena coordinación. En Jalisco no hay lugar para divisiones por cuestiones políticas o partidistas. Estamos sumados todos para donde mismo. Todos los presidentes municipales han sido solidarios y respetuosos y todos tendrán la misma respuesta de parte del gobernador del estado y del ejecutivo estatal. Y en lo que refiere a la federación, pues una vez más digo, lo que he venido sosteniendo es un momento en el que tendremos todos que hacer una pausa en el camino y entender en dónde estamos parados y la necesidad urgente de generar un espacio de diálogo y de entendimiento diferente al que ha habido hasta ahora con el gobierno de la República. De mi parte, la voluntad está sobre la mesa, esperando la oportunidad de platicar con el presidente. Ojalá y esta se pueda dar en los próximos días. Gobernador Alfaro, la pandemia ha transformado esta forma de gobernar. Seguro que hoy tus prioridades no son las mismas que hace 2 años cuando inició tu administración. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para Jalisco? ¿Cuáles son los desafíos para la etapa que sigue? No, yo creo que ya, de por sí creo, Norma, que después de la elección del 2018, la política y el ejercicio del gobierno como lo conocimos ya no existe. Estamos en un momento nuevo en el que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Creo que en ese sentido, Jalisco y su gobierno han ido desarrollando capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias políticas, pero lo que sucedió o lo que ha sucedido después de la llegada del virus a México, pues es también un antes y un después. Evidentemente ya las prioridades que teníamos establecidas y el plan de gobierno que habíamos hecho para los siguientes 6 años se ha ido modificando, se han ido atrasando algunas cosas, pero lo que me ha dejado a mí, cuando menos como gobernador de enseñanza esto, es que tienes que tener la capacidad para enfrentar una emergencia concentrado en ella, pero al mismo tiempo no olvidarte de la agenda de trabajo que trazaste, porque tarde o temprano, yo estoy seguro, vamos a salir de esto y Jalisco va a tener que ver hacia adelante de nuevo y vamos a tener que retomar las agendas de transformación de fondo de nuestra infraestructura productiva, de nuestros sistemas de transporte público, de nuestra capacidad para generar condiciones de resiliencia en nuestras ciudades, en fin, todo lo que hemos venido trabajando y que va a tener que tomar un nuevo impulso en los próximos meses. Entonces, creo que una de las lecciones importantes que yo resaltaría es que el haber tomado, por ejemplo, el camino de el respeto a los principios federalistas en nuestro país, al final de cuentas demostró que teníamos la razón. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate tú qué hubiera pasado si Jalisco hubiera firmado el convenio de adhesión al INSABI y hubiéramos desmantelado nuestro sistema estatal de salud. Entonces no hubiéramos podido tomar las decisiones que tomamos a tiempo y que hoy nos permiten estar en las condiciones que hemos venido platicando. Entonces, una de las cosas centrales es, como conclusión, es que la capacidad de mantener tu autonomía como Estado no significa en un ánimo separatista de la federación, pero sí en un ejercicio de respeto irrestricto a los principios federalistas, es una de las rutas que no podemos abandonar.
Yo creo que en ese sentido las autoridades locales, los presidentes municipales y presidentes municipales tienen que entender que actuar con dignidad y exigir, así como ofrecemos respeto hacia la federación, también tenemos que exigir ese respeto. Es una de las únicas maneras en las que vamos a poder mantener la cohesión de la nación. Que ese va a ser un reto hacia adelante en el que seguramente se van a tener que discutir temas que a mí me preguntaban, bueno, ¿por qué los gobernadores están hablando del pacto fiscal en medio de la emergencia sanitaria? Porque en medio de la emergencia sanitaria, Norma, hemos enfrentado el golpe crudo de la realidad de un modelo de distribución de recursos profundamente injusto y profundamente inequitativo. Tenemos que replantear muchas cosas. Creo que la principal lección es que el viejo diseño, el viejo arreglo de la relación entre los poderes, entre los distintos niveles de gobierno y entre los poderes mismos de la República, tiene que ser replanteado de fondo y yo creo que vamos a tener una gran oportunidad para hacerlo en los próximos meses. Si tuvieras que mencionar solo 3 puntos o 2 que hay que reajustar, discutir y replantear dentro del pacto fiscal federal, ¿cuáles serían estos puntos? Bueno, yo de entrada creo que lo que tendríamos que lograr es eliminar este modelo de castigos a los estados más productivos del país. Es decir, se ha pervertido el concepto de la subsidiariedad, es decir, la solidaridad de los estados más ricos con los estados más pobres. Eso está bien, eso hay que mantenerlo, pero no sacrificando las condiciones de competitividad de los estados que estamos sosteniendo la economía de este país. En segundo lugar, creo que se tienen que fortalecer las capacidades recaudatorias de las autoridades locales, no solamente mandarles más atribuciones y más responsabilidades, sino permitirles que tengan más recursos para poder cumplirlas. Y lo tercero es que tendríamos que recordar y volver a poner en el centro de discusión que lo que une a la República es un acuerdo de las partes, no una obligación, que somos parte de una federación por voluntad de los estados libres y soberanos de este país. Entonces, cuando se perdió de vista toda esta idea, se pervirtió el concepto del federalismo mexicano y el concepto de la república misma. Entonces, me parece que recuperar esa idea de la voluntad a través de una actualización permanente, sistemática, de los convenios de coordinación fiscal y el convocar de inmediato a una convención nacional hacendaria son sin duda condiciones fundamentales para que la nación pueda ir reconstruyendo poco a poco sus condiciones de unidad y de trabajo conjunto por el bien de todos los mexicanos. Pues sin duda esta pandemia ha representado una sacudida no solo en términos de salud, de economía, sino en general de relaciones políticas y pues constitucionales a nivel nacional. Por último, Enrique, me gustaría tomar algunas preguntas del público. Tenemos varias, pero en general las voy a resumir. Las inquietudes se refieren justo a la reapertura de giros. ¿Cuándo se abrirán salones de eventos? Los artistas, las actividades artísticas que se autoconsideran también como una actividad esencial, ¿cuándo estarían iniciando estas actividades en Jalisco? ¿Qué les puedes decir a estos grupos de población? Que ninguna de las actividades en nuestro estado está detenida por voluntad del gobernador. Yo que más quisiera que ya ver a la economía de Jalisco funcionando a todo vapor, que hay una mesa que está analizando las cuestiones relacionadas a la reactivación económica desde la perspectiva del cuidado de la salud pública. Esta mesa va a sesionar, Norma, el jueves. Entonces, a la pregunta de qué sigue, yo les diría paciencia el jueves. El jueves haremos los anuncios de qué podrá entrar. Hay una presión, entiendo, lógica, válida, de sectores que todavía no han podido abrir. Hablabas de los salones de eventos, las canchas, por ejemplo, deportivas, los propios bares, los casinos, en fin, hay muchas cosas que todavía no pueden abrir y no, insisto, por un acto de injusticia, sino porque lo que hoy tenemos que privilegiar es que aquellos lugares que concentran personas puedan mantenerse todavía cerrados. Pero como afortunadamente hasta ahora vamos razonablemente bien, el jueves se va a hacer un ejercicio de análisis, de definición, y estaremos informando, como lo he hecho siempre, de frente y con toda claridad al pueblo de Jalisco las medidas que siguen y quienes pudieran ser parte de esta siguiente etapa de reactivación. Hay sectores que son claves para la economía del Estado, pero que representan por su naturaleza aglomeraciones o la reunión de muchas personas. Por ejemplo, los temas de turismo de convenciones
Como tú sabes, tenemos aquí el centro de convenciones más importante de Latinoamérica y está parado. Entonces, son cosas que, créanme que a todos nos surge que abran, pero tenemos que irnos con mucho cuidado porque primero sigue siendo la vida y la salud. Los países que decidieron cuidar la economía antes que la salud, se quedaron sin salud y se quedaron sin economía. Y creo que por eso tenemos que irnos con mucho cuidado en ese sentido. El jueves informaremos puntualmente de qué sigue en la etapa de reactivación. Y por último, pedirte tu comentario, gobernador Alfaro, respecto a cómo visualizas la realidad de México de aquí a el siguiente mes. Ya el concepto de plazos cortos, medianos y largos cambió. ¿Cómo visualizas la realidad nacional? Bueno, yo primero veo que a nivel nacional esta idea de que la pandemia está domada, pues es evidente que no es así. Veo a un país que enfrenta todavía una fase de aceleración de contagios que no tiene con claridad la posibilidad de visualizar un final. Me parece que seguir apostando a esta idea de las predicciones y de que los picos de la curva y las curvas aplanadas, ya creo que no tenemos que estar metidos en esa dinámica. Tenemos que entender que la crisis sanitaria está pegando más duro que nunca. Simplemente en el reporte del día de ayer estuvimos en el segundo día con más muertes en lo que va de la pandemia a nivel nacional. Vivimos un momento crítico en ese sentido y lo que yo esperaría en el corto plazo es una reacción del gobierno federal para convocar a un ejercicio de acuerdo, de entendimiento y de voluntad efectivo, no nada más a una mesa de trabajo en la que todos tengamos nuestra mejor sonrisa para la foto, sino un ejercicio de diálogo constructivo con el presidente de México para poder ajustar muchas cosas que yo creo que se necesitan hacer de manera conjunta. Ojalá se pueda dar. Creo que ese es el reto más importante que tenemos en el corto plazo, el que pueda haber ajustes en los planteamientos que se hacen desde la federación y que los estados pongamos nuestra voluntad también para, si tenemos que corregir algo, hacerlo, y si podemos aportar también elementos para fortalecer una visión nacional construida desde lo local, poner toda la voluntad para que esto suceda. Y para Jalisco, ¿cuál es la realidad que visualizas de aquí al siguiente mes? Yo tengo que ser positivo, Norma. Yo veo a nuestro estado enfrentando con seriedad la emergencia sanitaria, actuando con responsabilidad, dando los pasos iniciales de la reactivación económica con la conciencia de que estamos pisando un terreno muy fangoso y que tenemos que irnos con mucho cuidado. Veo a un estado que va a mantener la unidad que hemos tenido hasta ahora, un estado que cierra filas, que en medio de la adversidad es capaz de levantar la cabeza, de demostrar que no nos vamos a doblar, que no nos van a arrodillar, que no nos van a someter, que vamos a actuar con dignidad, con respeto siempre hacia todos, pero sí con mucha firmeza para defender la agenda de Jalisco, para defender también nuestra soberanía como Estado libre de la República, como un Estado con capacidad de, vuelvo a usar el término de resiliencia, para reconstruir su camino en medio de presiones y de embestidas muy fuertes como las que vivimos en las últimas semanas. Yo veo a Jalisco listo, comprometido y puesto para ser uno de los motores de la reactivación de nuestro país. Espero que los temas de salud nos lo permitan y que sigamos haciendo lo correcto como hasta ahora ha sido. Una recuperación, un control de la pandemia en términos de salud, una ruta de reactivación, es lo que todos esperamos a nivel nacional. Y pues no me resta más que agradecer tu tiempo de esta mañana. Sin duda se nos quedan por ahí varios detalles que hay que tocar. Si me permites, seguiremos pues invitándote, igual que a todos los gobernadores del país y a todos los presidentes municipales del país, a platicar con este público a nivel nacional que está pendiente de lo que hacen sus autoridades locales. Por hoy, muchas gracias por habernos acompañado, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco. Gracias por este espacio. A nuestros amigos del público, invitarlos a que continúen siguiendo el impacto de la pandemia en municipios y estados a través de alcaldesdemexico.com, de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, de nuestro canal de televisión digital de Alcaldes TV. Y por supuesto los invito a un siguiente enlace a distancia con autoridades locales el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias, Enrique Alfaro. Gracias a ti. Saludos a todos.